que una representación de la Asamblea Nacional de Ecuador explique los últimos acontecimientos sociales, políticos y judiciales en su país. Nos acompaña en este caso para esta sesión de trabajo el señor Guillaume Long, es ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, previamente ministro de Cultura y Patrimonio, ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano y embajador de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. Bueno, bienvenido y muchísimas gracias por estar en esta comisión. La sesión de trabajo ha sido solicitada por diferentes grupos, en este caso por Podemos Aldugu, Oranbai, Geroabai y H. Bildu, si no me equivoco. Por lo tanto, tiene la palabra previamente la portavoz de Podemos Aldugu, Oranbai. Buenos días a todos y todas. Gracias, presidenta. Nada, lo primero para darle la bienvenida al señor Long y agradecerle enormemente el haber aceptado venir aquí a explicar la situación en la que se encuentra lamentablemente nuestro país. Y estamos aquí para escuchar y atender a todo a lo que nos venga a exponer, y si hay algo en lo que tengamos que apoyar, para eso estamos. Gracias. Muchas gracias, señora Carrillo. Tiene la palabra el señor Long por un espacio máximo de 20 minutos. Bueno, muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señores y señoras parlamentarios, parlamentarias. Para mí es un honor poder ser recibido en esta comisión. Agradezco muchísimo el interés de esta comisión por los temas latinoamericanos y en este caso por mi país, por Ecuador, que enfrenta momentos difíciles. Voy a tratar de resumir en el tiempo del cual dispongo para que ustedes tengan conocimiento de los acontecimientos que se vienen multiplicando en el Ecuador en los últimos meses. Quisiera empezar diciendo de que esto no se trata de perspectivas, posiciones políticas o ideológicas. Todos tenemos nuestras preferencias, nuestro corazoncito, nuestras ideas, nuestros ideales políticos. Por supuesto tengo los míos, y evidentemente hay, digamos, un paréntesis grande que sería aquí, un paréntesis grande, quizás en una ponencia académica en alguna universidad sería el corazón, el meollo del asunto, hablar de las diferencias políticas, de ruta, de visión que existen entre el actual gobierno, el gobierno del presidente Lenín Moreno, y el gobierno anterior, el gobierno del presidente Correa, con el cual trabajé. Pero este no va a ser una oportunidad para hablar de diferencias políticas que pueden ser incluso legítimas, ¿no?, como todas las diferencias políticas lo son, sino para hablar de Estado de Derecho, para hablar de democracia, para hablar de independencia del sistema judicial. Entonces quisiera de entrada para hablar de política. Lo podemos hacer en otro espacio, con muchísimo gusto les podría narrar cómo creo que el Estado ecuatoriano está, digamos, perdiendo en estos momentos todo lo avanzado en materia social, en materia económica, como creo que en el Ecuador en este momento hay un proceso agresivo de privatización de todos los yo diría de privatización de mucho del contrato social que logramos construir en los últimos años, cómo están volviendo a la pobreza ya centenas de miles de personas que salieron previamente de la pobreza, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy voy a tratar de hablar, como lo dije, más bien de institucionalidad y de procedimientos que creo deben llamar la atención de cualquier demócrata, y deben conocer los demócratas del mundo lo que está aconteciendo en mi país. Se ha hablado mucho de Brasil en los últimos meses. Claro, por el mismo tamaño de Brasil, la escala de lo que significa para América del Sur y para el mundo este país continente casi. Y por el dramatismo, que espero que muchos de ustedes concordarán con esta aseveración, que significa la reciente elección del presidente Jair Bolsonaro al frente de uno de las grandes economías del mundo. Se ha hablado mucho menos de Ecuador. Y se ha hablado menos del Ecuador porque la situación es más confusa.
marzo del año pasado, del 2017, bueno, se ha hablado menos del Ecuador también por el tema de escala, obviamente, Ecuador siendo un país menos conocido que Brasil, pero también porque la situación es más confusa. En marzo del 2017, el actual presidente Moreno fue electo presidente de la República como aparente sucesor político, para llamarlo de alguna manera, del proyecto político de Revolución Ciudadana y como sucesor del presidente Rafael Correa. Y con el pasar de los meses han llegado a las noticias internacionales pues cada vez más titulares, dando fe de que hay un proceso de distanciamiento, y para muchas personas del mundo este proceso de distanciamiento no se lo ha entendido muy bien, o no ha sido, digamos, no se, incluso el inicio fue presentado como un problema entre dos formas de liderazgos. Al inicio incluso se lo planteó en muchos medios de comunicación, sobre todo en Europa, como una suerte de ejercicio de democratización después de años de lo que se habla a menudo como populismo correísta, en fin, estos lugares comunes que para mí no son lo más adecuado para describir ni el gobierno de Correa ni el gobierno de Moreno. Empecemos entonces para situar un poco qué es lo que sucedió con la victoria electoral de Moreno en marzo del 2017. Se posiciona, se hace digamos el cambio de mando en mayo del 2017, hace año y medio más o menos, pero desde las primeras semanas vemos primero en el discurso, luego en las formas y finalmente en el primer gran ataque judicial, que fue el ataque a su vicepresidente, Jorge Glas de Espinel, las primeras señales de desencuentro entre la anterior administración y la actual administración. El vicepresidente electo de Lenín Moreno, Jorge Glas de Espinel, había sido vicepresidente de Rafael Correa. Y el actual presidente Moreno, sin duda, motivado por las motivaciones que sean, no voy a especular, vio en su vicepresidente, digamos, un rezago del régimen anterior y una persona que políticamente, pues, para él, para sus fines, le resultaban incómodas. Se dio el escándalo regional que ustedes deben conocer de Odebrecht, con acusaciones que han salpicado a toda la región, y una de las acusaciones fue dirigida hacia el entonces vicepresidente de la República, Jorge Glas. Tengo que decir que, igual que en Brasil, estas acusaciones son acusaciones en las cuales el delator hace, digamos, una denuncia, y esa denuncia viene a ser la única prueba. Es exactamente lo mismo que ha pasado en el caso Lula. Viene a ser la única prueba con lo que se llega a una sentencia. Esto es muy importante, ¿no? Porque aquí hay abogados, ustedes conocen, que es exclusivamente en el caso del Ecuador una delación sin prueba, sin ruta del dinero, sin ningún otro tipo de prueba para, digamos, alimentar un caso y llegar a una sentencia. El delator luego obviamente ve su pena reducida. En el caso de Jorge Glas, el señor Santos ha visto una pena que ya casi ha básicamente, esencialmente desaparecido, ¿no? Entonces, digamos, hay una suspicacia ahí. Lo más grave en el caso de Jorge Glas, que ya está en la cárcel, tiene una sentencia, es obviamente el hecho de que le permitió a Lenín Moreno nombrar su sucesor a dedo, su sucesora en este caso a dedo, deshacerse de Jorge Glas, pero lo más grave es que se aplicó un código penal derogado. Esto es absolutamente surrealista, sui generis. Hay un nuevo código penal en el Ecuador desde el 2015, pero aplicaron el código penal anterior, es decir, de forma absolutamente ilegal. ¿Por qué? Porque el código penal actual establecía una pena máxima de cárcel que era inferior al periodo que aún tenía por gobernar el vicepresidente de la República. Esto significaba que al concluirse esa pena de cárcel, el vicepresidente de la República electo, Jorge Glas, volvía a ser vicepresidente de la República. Para que eso no sucediera, y hago mucho hincapié, mucho énfasis en eso, porque me parece que demuestra el carácter
político y politizado de la justicia en este caso, para que esto no sucediera, aplicaron la pena máxima del Código Penal anterior para que Jorge Glass no pueda volver a ser vicepresidente y que por lo tanto el presidente Lenín Moreno pueda nombrar para lo que queda del tiempo de su periodo presidencial, y por ende del periodo vicepresidencial también, a la persona que él escogiera. Esto ha sido denunciado, ya hay un proceso en marcha en los mecanismos de derechos humanos del ámbito del sistema de derechos humanos interamericano. Hay también varios procesos en marcha en las Naciones Unidas en Ginebra. Hablaré también del rol de la Organización de Estados Americanos y de las diferentes relatorías del sistema onusiano más adelante cuando hablemos de otros temas, pero es muy importante entender digamos, la persecución al vicepresidente Jorge Glass en clave política y la aplicación de un código penal derogado como muestra realmente de la judicialización de la política, de lo que llamamos hoy en América Latina. No sé si han escuchado el término que se usa mucho en Brasil, creo que aplica a Ecuador, el término, un anglicismo, el lawfare, ¿no? Que es law y fair, de warfare, digamos, una suerte de guerra jurídica a través de una extrema forma de judicialización de la política. Hoy Jorge Glass, además, y de forma también política, ha sido trasladado a una cárcel ordinaria, lleva algunas semanas, y además es una cosa increíble que hay que señalarlo aquí, el propio comunicado del gobierno ecuatoriano estableció un vínculo directo entre un ex ministro del presidente Correa que pidió asilo también por persecución política en un país que aún no conocemos y que salió por lo tanto de forma clandestina de alguna manera del país, se le salió de las manos del gobierno ecuatoriano y vinculó el gobierno ecuatoriano el traslado a una cárcel ordinaria del ex vicepresidente de la República con una suerte de retaliación contra esta fuga de este otro personaje. Entonces vincula lo uno con lo otro, es decir, sale del país un exministro que se llama Fernando Alvarado del Ecuador y el mismo día, seguramente, qué sé yo, enervados, frustrados, encolerizados por esta fuga, entre comillas, este asilo político que había pedido esta otra persona, traslada como represalia política al vicepresidente de la República que estaba en una cárcel en Quito a otra cárcel en provincia, además, lejos de su familia, y lo ubica en un pabellón donde su vida corre peligro. Consecuencia de aquello, Jorge Glass, el vicepresidente, yo diría legítimo, electo de la República del Ecuador, se declara en huelga de hambre y lleva hoy un mes en huelga de hambre. En el Ecuador su vida realmente corre peligro. Estuvo ya hospitalizado una vez, parece que fue una medida de engaño para traerlo a Quito y que pudieran entubarlo y darle algo de comer para romper su huelga de hambre, porque parece que él recibió el mensaje de que, porque su huelga de hambre se motiva, digamos, lo que pide él para poner fin a su huelga de hambre es regresar a Quito, al pabellón donde estaba, donde su vida no corre peligro. Entonces parece que le mandaron un mensaje de que sí, lo iban definitivamente a devolver a Quito donde estaba encarcelado, etcétera, etcétera, y parece que ha sido una maniobra y está de nuevo en la Tacunga, en esta ciudad del sur de Quito, en un penitenciario ordinario con presos comunes donde su vida está amenazada, siguiendo esta huelga de hambre que ya lleva 30 días. La siguiente etapa del desmoronamiento del Estado de Derecho, insisto mucho sobre eso, todos nosotros estamos siendo víctimas de persecución, fue una consulta popular, un referéndum que organizó Lenín Moreno en febrero de este año, en 2018. No voy a entrar en detalles, no me da el tiempo. Fueron 7 preguntas que el presidente Moreno planteó al pueblo ecuatoriano y voy a centrarme en una de ellas. Creo que las 7 son nefastas, pero dije que no iba a hablar de política, voy a centrarme en una de ellas que tiene que ver con la democracia, con la independencia judicial, con el Estado de Derecho. Quisiera, antes que todo, decir que esta consulta popular, este referéndum,
Por supuesto que es una potestad del presidente de la República, pero como en cualquier país constitucionalista o constitucional de derechos del mundo, esta consulta popular en el Ecuador se tiene que hacer, un referéndum reformatorio de la Constitución, porque fue un referéndum para cambiar la Constitución, tiene que hacerse siguiendo los procedimientos que establece la Constitución para que se la pueda reformar. La misma Constitución establece cuáles son los procedimientos que debemos seguir para reformarla, y por ende tiene que ese referéndum ser avalado, aprobado, pasar por el filtro de la Corte Constitucional ecuatoriana. Esto no es un mero tema procedimental, es fundamental. Si vamos a reformar la Constitución, lo hemos hecho, lo hicimos durante la era del presidente Correa, siempre se pasa por la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional es la que establece la forma de hacerlo, si se debe hacer por vía parlamentaria, si se debe hacer por incluso proceso constituyente, si se debe hacer, en este caso, por referéndum constitucional. Y además hace como me imagino debe suceder en España, con las diferencias del caso, pero como sucede en todos los países del mundo, cuando hay un referéndum de esa naturaleza, la Corte Constitucional filtra las preguntas para que las preguntas estén apegadas a derecho constitucional. Lenín Moreno, sabiendo que iba a perder en la Corte Constitucional, esto es muy importante, se saltó la Corte Constitucional para hacer este referéndum de reforma constitucional. Esto es muy grave. Mañana cualquiera puede, aprovechando un momento de zozobra social en la sociedad de cualquier país, con, qué sé yo, asesinatos, muertes o una situación X de zozobra social, cualquiera puede plantearle a la población restablecer la pena de muerte. Para esto sirve una Corte Constitucional, para establecer qué se puede y qué no se puede preguntar a la población. Fue tal la gravedad del referéndum constitucional sin pasar por la Corte Constitucional, que además se filtró que la Corte Constitucional se iba a pronunciar en contra, que la misión de observación electoral de la OEA, hermanos, ustedes saben, bueno, la misión de observación electoral de la OEA es bastante técnica, bastante independiente, pero la OEA tiene un secretario general que no es necesariamente afín políticamente, creo que lo podemos decir con absoluta confianza, con las tesis del presidente Rafael Correa. No creo que Luis Almagro sea, digamos, el mejor aliado de los dirigentes del progresismo en América Latina, pero la OEA denunció esta maniobra de Lenín Moreno, saltándose la Corte Constitucional para llamar a un referéndum constitucional. ¿Cuál fue la pregunta central ahí? La creación de un consejo de transición, una suerte de mini proceso constituyente sin que tuviera legitimidad constituyente, sin llamarlo por su nombre, para reemplazar todas las autoridades judiciales del Ecuador y todas las autoridades independientes y autónomas del Estado, es decir, las cuasi judiciales, ¿no? Fiscalía, Consejo de Magistratura o Judicatura, Procuraduría, Contraloría, Defensor del Pueblo, Ombudsman, etcétera, etcétera. Toda la institucionalidad del Estado que no responde al Ejecutivo. La pregunta era crear este Consejo de Transición nombrado por el Presidente de la República, ¿no?, para descorreizar el Estado. Estas fueron las palabras empleadas, ¿no? Descorreizar el Estado. Se creó este Consejo de Transición. El Consejo de Transición ya lleva desde febrero funcionando, con autoridades encargadas, transitorias, nombradas a dedo y persiguiendo a todo el mundo que haya participado en la década de gobierno del presidente Correa. Todo el mundo. Es impresionante, es una cacería de brujas en las instituciones públicas, con una violencia, incluso en los fallos judiciales, con una descarnada politización muy torpe, muy burda, contrariamente a Brasil, donde quizás el pacto se dé dentro de un marco más institucional, aunque también yo lo criticaría, pero hay un mayor respeto de las formas institucionales. En el Ecuador se ha dado un verdadero golpe judicial. Se han descabezado todas las cortes y han puesto autoridades encargadas que están además siendo evaluadas por el sistema, y obviamente en su evaluación, pues me imagino que jugará un gran papel en su puntaje final, qué tan agresivo han sido en su esfuerzo de descorreizar. Resultado de aquello, el expresidente Correa tiene 15 causas penales en contra de él, la una más descabellada que la otra.
Para que ustedes se den cuenta, una de las causas penales es haber ordenado que le disparen a él mismo. ¿Por qué? Porque quizás ustedes recuerden, en el año 2010, el 30 de septiembre del 2010, hubo un amotinamiento policial, estuvo retenido, secuestrado durante algunas horas, 12 horas, y a la final, después de mucho pensarlo y de evaluar las diferentes posibilidades, se ordenó, él mismo logró desde su teléfono, ordenar el rescate, el operativo militar que finalmente lo rescató de esta situación de secuestro. En ese operativo militar murió una persona que recibió la bala, bueno, en realidad era un policía que recibió la bala que estaba destinada, muchas balas fueron destinadas, el carro fue acribillado, pero muchas balas fueron destinadas al expresidente Correa, pero esa persona falleció. Se le está acusando penalmente a Correa de ser responsable de ese homicidio, del operativo que los acosa. Estamos en esos niveles de delirio, de histeria política dentro del sistema judicial ecuatoriano. Entonces, estamos... me imagino que se me acaba el tiempo, pero simplemente terminando quizás con esta idea, estamos en una... porque quizás haya la posibilidad de contestar algunas preguntas también, pero estamos en este momento, y la gente no lo sabe, no hay información que sale del Ecuador sobre esto, estamos en este momento en vacancia constitucional. La Corte Constitucional ha sido cesada por este Consejo Transitorio, una cosa increíble. O sea, la Corte Constitucional, que está ahí para garantizar los derechos constitucionales de los ecuatorianos, ha sido cesada. No hay Corte Constitucional, no sabemos bien cuándo se van a nombrar los nuevos miembros de la Corte Constitucional, si es que van a ser transitorios, como han sido todas las autoridades nombradas a dedo hasta que se les ocurra, después de 1, 2 o 3 años, respetar el procedimiento constitucional para nombrar la nueva Corte, o si van a ir directamente al concurso. No tenemos información. Otro detalle que quisiera posicionarlo en mis últimas palabras, el partido político del señor Correa le ha sido quitado por fallo judicial, es una cosa increíble, y se ha impedido la creación de un nuevo partido político para, digamos, presidente Correa, las personas afines a lo que era el gran movimiento Revolución Ciudadana, con pretextos administrativos que la OEA también está criticando. La OEA se ha pronunciado formalmente en contra de eso. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones municipales, provinciales, regionales, en fin, locales, en febrero o marzo del año entrante, y es claro que van a tener que dejar que se cree el partido probablemente más importante, ¿no?, de la contradicción política más importante en el Ecuador, pero lo quieren hacer después de estas elecciones provinciales porque no les vendría muy bien que el correísmo, entre comillas, como facción política, pueda ganar la alcaldía de Quito, de Guayaquil, de otras ciudades, provincias importantes en el país. Entonces he venido, y agradeciéndoles por este tiempo, a exponerles de esa manera lo que yo considero ser un caso extremo de judicialización de la política, un caso muy burdo, yo diría que aún más burdo y respetando menos formas que en otros países, incluyendo Brasil, y eso que Brasil es complicado, pero que se conoce muy poco por el mismo tamaño del Ecuador, por la confusión con la que se dio con un sucesor, y creo que es fundamental, sería muy importante que esta comisión... estoy yendo a muchos lugares en Europa, hay cada vez más pronunciamientos en firme, estamos viendo también ahora la relatoría sobre independencia de jueces y abogados de la ONU pronunciándose de forma firme. Les invito a ver su última resolución del relator especial García Sayán, pronunciarse de forma absolutamente crítica, haciendo preguntas incómodas al gobierno de Lenín Moreno. Creo que sería muy importante que esta comisión pudiera decir algo, pronunciarse sobre este tema, por lo menos